Bienvenidos a Café Literario. Jane Eyre, capítulo 2. Resistí por todos los medios. Ello era una cosa insólita y contribuyó a aumentar la mala opinión que de mí tenían Bessie y Miss Abbot. Yo estaba muy alterada, fuera de mí. Comprendía, además, las consecuencias que iba a aparejar mi rebeldía y, como un esclavo insurrecto, estaba firmemente decidida, en mi desesperación, a llegar a todos los extremos. «Cuidado con los brazos, Miss Abbot, la pequeña araña como una gata». «¡Qué vergüenza!», decía la criada. «¡Qué vergüenza, señorita Eyre! Pegar al hijo de su bienhechora, a su señorito». «¿Mi señorito? ¿Acaso soy una criada?» «Menos que una criada, porque ni siquiera se gana el pan que come. Ea, siéntese aquí y reflexione a solas sobre su mal comportamiento». Me habían conducido al cuarto indicado por la señora Reed y me hicieron sentarme. Mi primer impulso fue ponerme en pie, pero las manos de las dos mujeres me lo impidieron. «Si no se está usted quieta, habrá que atarla», dijo Bessie. «Déjeme sus ligas, Abbot. No puedo quitarme las mías porque tengo que sujetarla». Abbot procedió a despojar sus gruesas piernas de sus ligas. Aquellos preparativos y la afrenta que había de seguirlos disminuyeron algo mi alteración. «No necesitan atarme», dije. «No me moveré». Y, como garantía de que cumpliría mi promesa, me senté voluntariamente. «Más le valdrá», dijo Bessie. Cuando estuvo segura de que yo no me rebelaría más, me soltó, y las dos, cruzándose de brazos, me contemplaron como si dudaran de que yo estuviera en mi sano juicio. «Nunca había hecho una cosa así», dijo Bessie, volviéndose a la criada. «Pero en el fondo su modo de ser es ese», replicó la otra. «Siempre se lo estoy diciendo a la señora, y ella concuerda conmigo. Es una niña de malos instintos. Nunca he visto cosa semejante». Bessie no contestó, pero se dirigió a mí y me dijo: «Debe usted comprender, señorita, que está bajo la dependencia de la señora Reed, que es quien la mantiene. Si la echara de casa, tendría usted que ir al hospicio». No contesté a estas palabras. No eran nuevas para mí. Las estaba oyendo desde que tenía uso de razón y sonaban en mis oídos como un estribillo. Muy desagradable, sí, pero solo comprensible a medias. Miss Abbot agregó: «Y aunque la señora tenga la bondad de tratarla a usted como si fuera igual que sus hijos, debe usted quitarse de la cabeza la idea que es igual al señorito y a las señoritas. Ellos tienen mucho dinero y usted no tiene nada, así que su obligación es ser humilde y procurar hacerse agradable a sus bienhechores». «Se lo decimos por su bien», añadió Bessie con más suavidad. «Si procura usted ser buena y amable, quizás pueda vivir siempre aquí, pero si es usted maleducada y violenta, la señora la echará de la casa». «Además», acrecentó Miss Abbot, «Dios la castigará. Ande, Bessie, vámonos. Rece usted, señorita Eyre, y arrepiéntase de su mala acción, porque si no, puede venir algún coco por la chimenea y llevársela». Se fueron y cerraron la puerta. El cuarto rojo no solía usarse nunca, a menos que en Gateshead Hall hubiese una extraordinaria afluencia de invitados. Era, sin embargo, uno de los mayores y más majestuosos aposentos de la casa. Había en él un lecho de caoba, de macizas columnas con cortinas de damasco rojo, situado en el centro de la habitación, como un tabernáculo. La habitación tenía 2 ventanas grandes con las cortinas perpetuamente corridas. La alfombra era roja y la mesita situada junto al lecho estaba cubierta con un paño carmesí. Las paredes se hallaban tapizadas en rosa. El armario, el tocador y las sillas eran de caoba barnizada en oscuro. Junto al lecho había un sillón lleno de cojines, casi tan ancho
como alto, que me parecía un trono. El cuarto era frío, porque casi nunca se encendía la chimenea en él. Silencioso, porque estaba lejos de las cocinas y del cuarto de los niños. Solemne, porque me constaba que se usaba pocas veces y porque la criada solo entraba allí los sábados para quitar el polvo del espejo y de los muebles. De tarde en tarde, la señora Reed visitaba también la habitación para revisar, en un departamento secreto del armario, las joyas que guardaba en unión de un retrato de su difunto marido. La clave de que el cuarto rojo fuera imponente residía en esas últimas palabras. El señor Reed había muerto 9 años atrás precisamente en aquella habitación. En ella había permanecido de cuerpo presente, y todo fue dejado allí en la misma forma en que se encontraba al fallecer su tío. El asiento en que Bessie y la áspera Abbott me habían hecho instalarme era una otomana baja, próxima a la chimenea de mármol. Ante mí se erguía el lecho. A mi derecha quedaba el armario grande y sombrío, con negros reflejos en sus paredes, y a la izquierda las ventanas cerradas, entre las cuales había un gran espejo que duplicaba la visión de la vacía majestad del lecho y del aposento. Yo no estaba absolutamente segura de si las dos mujeres habían cerrado la puerta al marcharse. Me atreví a levantarme para comprobarlo. ¡Ay, sí! La encontré cerrada herméticamente. Pasé ante el espejo otra vez. Involuntariamente mis ojos fascinados dirigieron una mirada al cristal. Todo parecía en el espejo más frío y más sombrío de lo que en realidad era. Y la extraña figurita que, en el rostro lívido y los ojos brillantes de miedo, aparecía en el cristal. Se me figuraba un espíritu, uno de aquellos seres, entre hadas y duendes, que en las historias de Bessie se aparecían a los viajeros solitarios. Volví a mi asiento. Comenzaba a acosarme la superstición, pero no me dominaba del todo. Aún quedaba en mi alma rastros de la energía que me infundiera mi rebeldía reciente. En mi cabeza se agitaban las violencias de John Reed, la orgullosa indiferencia de sus hermanas, la aversión de su madre y la parcialidad de la servidumbre. Como los sedimentos depositados dentro de un pozo salen a la superficie al agitarse sus aguas. ¿Por qué habría de sufrir siempre, de ser siempre golpeada, siempre acusada, siempre considerada culpable? ¿Por qué no agradaba nunca a nadie, ni jamás merecía atención alguna? Elisa, testaruda y egoísta, era respetada. A Georgiana, díscola, caprichosa e insolente, todo se le perdonaba. Su belleza, sus mejillas rosadas y sus rizos dorados encantaban a cuantos la veían y le daban derecho a que se pasasen por alto todas sus faltas. John no era jamás reprendido, ni mucho menos castigado, aunque retorciese el cuello a los pichones, matase las crías de los pavos reales, maltratase a los perros, cogiese las uvas de las parras y arrancase los retoños de las plantas más delicadas del invernadero. Llamaba vieja a su madre, se burlaba de su piel morena, tan parecida a la de él. No hacía caso alguno de ella. Estropeaba a veces sus vestidos de seda y, con todo, era su niño querido. Yo no hacía nada malo, procuraba cumplir todos mis deberes y, sin embargo, se me consideraba fastidiosa y traviesa y se me reñía siempre, de la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana. Mi cabeza sangraba aún del golpe que me asestara John, sin que nadie le hubiera reprendido a él por eso y, en cambio, mi reacción contra aquella violencia merecía la reprobación general. Es muy injusto, decía mi razón, estimulada por una precoz, aunque transitoria energía, y en mi interior se forjaba la resolución de librarme de aquella situación de tiranía intolerable, o bien huyendo de la casa o, si eso no era posible,
negándome a comer y a beber para concluir muriendo con tanta tortura. Durante aquella inolvidable tarde, la consternación reinaba en mi alma, un caos mental en mi cerebro y una rebeldía violenta en mi corazón. Mis pensamientos y mis sentimientos se debatían en torno a una pregunta que no lograba contestar. ¿Por qué he de sufrir así? ¿Por qué me tratan de este modo? No lo comprendí claramente hasta pasados muchos años. Yo discordaba con el ambiente de Gateshead Hall. Yo no era como ninguno de los de allí. Yo no tenía nada en común con la señora Reed, ni con sus hijos, ni con sus servidores. Me querían tan poco como yo a ellos. No sentían propensión alguna a simpatizar con un ser que ni en temperamento ni en inclinaciones se les asemejaba, con un ser que no les era útil ni agradable en nada. Si yo al menos hubiera sido una niña juguetona, guapa, alegre y atrayente, mi tía me hubiera soportado mejor. Sus hijos me hubieran tratado con más cordialidad y las criadas no hubieran descargado siempre sobre mí todos sus malos humores. La luz del día comenzaba a disiparse en el cuarto rojo. Eran más de las 4 y la tarde se convertía, rápida, en crepúsculo. Yo oía aullar el viento y batir la lluvia en las ventanas. Mi cuerpo estaba ya tan frío como una piedra y, no obstante, cada vez sentía un frío mayor. Todo mi valor de antes se esfumaba. Mi acostumbrada humillación, las dudas que albergaba sobre mi propio valor, la habitual depresión de mi ánimo, recuperaban su imperio de siempre a medida que mi cólera decaía. Todos decían que yo era muy mala, y acaso lo fuese. ¿No acababa de ocurrírseme la idea de dejarme morir? Eso era un pecado y, además, ¿me sentía en efecto dispuesta a la muerte? ¿Acaso las tumbas situadas bajo el pavimento de la iglesia de Gateshead eran un lugar atractivo? Allí me habían dicho que fue enterrado el señor Reed. Este recuerdo hizo aumentar mi temor. No me acordaba de él, solo sabía que mi tío, hermano de mi madre, me había recogido en su casa al quedarme huérfana y que, antes de morir, hizo prometer a su mujer que me trataría como a sus propios hijos. Sin duda la señora Reed creía haber cumplido su promesa, y hasta quizás quepa decir que la cumplía tanto como se lo permitía su modo de ser. Pero en realidad, ¿cómo había de interesarse por una persona a la que no le unía parentesco alguno y que, muerto su marido, era una intrusa en su casa? Comenzó a surgir en mi mente una extraña idea. Yo no dudaba de que, si mi tío hubiera vivido, me habría tratado bien, y en aquellos momentos, mientras miraba al lecho y a las paredes sombrías, y también, de vez en cuando, al espejo que daba a todas las cosas un aspecto fantástico, empecé a rememorar ocasiones en las que oyera hablar de los muertos salidos de sus tumbas para vengar la desobediencia a sus últimas voluntades. Pensé que bien pudiera suceder que el espíritu de mi tío, indignado por los padecimientos que se infligían a la hija de su hermana, surgiese ya de la tumba de la iglesia, ya del mundo desconocido en que moraba, y se presentase en aquella habitación para consolarme. Yo sospechaba que tal posibilidad, muy confortadora en teoría, debía ser terrible en realidad. Traté de tranquilizarme, aparté el cabello que me caía sobre los ojos, levanté la cabeza y traté de sondear las tinieblas de la habitación. En aquel instante, una extraña claridad se reflejó en la pared. ¿Será, me pregunté, un rayo de luna que se desliza entre las cortinas de las ventanas? Pero la luz de la luna no se mueve, y aquella luz cambiaba de lugar. Por un momento se reflejó en el techo y luego osciló sobre mi cabeza. Ahora, a través del tiempo transcurrido, conjeturo que tal luz provendría de alguna linterna que, para orientarse en la oscuridad, llevase a alguien que cruzaba el campo. Pero entonces,
Predispuesta mi mente a todos los horrores, en tensión todos mis nervios, pensé que aquella claridad era quizás el preludio de una aparición del otro mundo. El corazón me latía apresuradamente, las sienes me ardían, mis oídos percibieron un extraño sonido, como el apresurado batir de unas alas invisibles, y me pareció que algo terrible y desconocido se aproximaba. Me sentí sofocada, oprimida, no podía más. Corrí a la puerta y la golpeé con desesperación. Sonaron pasos en el corredor, la llave giró en la cerradura y entraron en la habitación Abbott y Bessie. ¿Se ha puesto usted mal, señorita?, preguntó Bessie. ¡Qué modo de gritar! Creí que iba a dejarme sorda, exclamó Miss Abbott. Sáquenme de aquí, déjenme irme a mi cuarto, grité. Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Ha visto alguna cosa rara?, preguntó Bessie. He visto una luz y me ha parecido que se me acercaba un fantasma, dije cogiendo la mano de Bessie. Ha gritado a propósito, opinó Abbott. Si le hubiese ocurrido algo, podía disculparse ese modo de gritar, pero lo ha hecho para que viniéramos. Conozco sus mañas. ¿Qué pasa?, preguntó otra voz. Mi tía apareció en el pasillo, haciendo mucho ruido con las faldas sobre el pavimento. Se dirigió a Bessie y a Miss Abbott. Creo haber ordenado, dijo, que se dejase a Jane Eyre encerrada en el cuarto rojo hasta que yo viniese a buscarla. Es que Miss Jane dio un grito horrible, señora, repuso Bessie. No importa, contestó mi tía. Suelta la mano de Bessie, niña. No te figures que por estos procedimientos lograrás que te saquemos de aquí. Odio las farsas, sobre todo en niños. Mi deber es educarte bien. Te quedarás encerrada 1 hora más y cuando salgas será a condición de que has de ser obediente en lo sucesivo. Ay, por Dios, tía, perdóneme. Tenga compasión de mí. Yo no puedo soportar esto. Castígueme de otro modo. Me moriría si viera. ¡A callar! No puedo con esas patrañas tuyas. Probablemente mi tía creía sinceramente que yo estaba fingiendo para que me soltasen y me consideraba como un complejo de malas inclinaciones y malicia precoz. Bessie y Abbott se retiraron y la señora Reed, cansada de mis protestas y de mis súplicas, me volvió bruscamente la espalda, cerró la puerta y se fue sin más comentarios. Sentí alejarse sus pasos por el corredor y debí de sufrir un desmayo porque no recuerdo más. Bueno, así es como termina el segundo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse para apoyar el canal y nos vemos en el tercer capítulo. Bueno, así es como termina este segundo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse para apoyar el canal. Nos vemos para leer juntos el tercer capítulo.